Vamos a estar compartiendo desde Isaías capítulo 10, versículo 27. Today we're going to be reading Isaiah 10, verse 27. Un versículo que muchos de ustedes se saben de memoria. A verse that many of you know already by memory. La palabra del Señor dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. You can read through. Y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. The verse says, "It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil." Padre, gracias porque tu unción pudre el yugo. Gracias porque tú estás aquí presente para hacer milagros. Y nosotros hoy nos rendimos ante ti, Señor. Nosotros hoy nos humillamos ante ti para pedirte, Espíritu de Dios, pudre el yugo en este día y que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Este versículo está en un contexto en el cual el profeta muestra al pueblo de Dios que el Señor traerá juicio sobre ellos por algo. This verse is written within the context on which the prophet demonstrates to the people of the Lord that the Lord will bring justice and judgment upon them. Y era precisamente por su soberbia y por su altivez de corazón. For the attitude of their heart and for their soberbia. Help me with that one. ¿Alguien sabe? Their incredulity. Their unbelieving. Leave it like that. I'll do my best. Isaías capítulo 9, versículos 9 al 10, nos dicen: y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Isaiah 9, verse 9 through 10 says, "And all the people will know, Ephraim and the inhabitants of Samaria, who say in pride and arrogance of heart, the bricks have fallen down, but we will rebuild with stone. The sycamores have been cut down, but we will replace them with cedar." So, a pesar de este mensaje tan fuerte, después de advertirles lo que habría de venir como castigo por su rebeldía, por su desobediencia, por su indiferencia y por su apatía espiritual, Dios le da una promesa a su pueblo. So after receiving such a harsh judgment from the Lord for their rebellion, for their disobedience, their indifference, and their spiritual apathy, this verse serves as a promise of liberation from the Lord to his people. El verso que leímos al principio: la unción pudrirá el yugo. The original verse that says, "The blessing, the anointment will destroy the yoke." So, debido a esta condición de Israel, So because of this condition that Israel finds itself in, Israel a menudo experimentó derrotas. Israel experiments defeat. So, unas veces eran los filisteos, Sometimes it was the Philistines. otras veces eran los madianitas, Sometimes it was the Midianites. a veces fueron los egipcios, Sometimes the Egyptians. los asirios, The Assyrians. los de Moab. The Moabians. No importa quiénes eran, It did not matter who they were. no importa si eran más o menos poderosos que ellos. It did not matter if they were greater or weaker than them. Lo interesante es que muchas veces sus opresores eran más débiles que ellos, The interesting thing is most of the time their oppressors were weaker than them. y sin embargo los vencían, los derrotaban y los avergonzaban. And even so they were defeated, they were destroyed, and they were embarrassed. ¿Por qué? But why? Bueno, déjeme traerle ahora la aplicación a nuestras vidas. Now let's take this and apply it to our own lives. Porque cuando nos separamos de Dios, Because when we separate ourselves from nos God, alejamos, we separate ourselves, nos enfriamos, we get colder spiritually. nos da igual, We don't care. o creemos que por nuestros medios, Or we believe that through our own action, por nuestras habilidades, our own abilities,
por nuestra capacidad, our own por capability, nuestra inteligencia, our intelligence, por nuestro poder with económico, our financial power, podemos tener éxito en la vida. we can have Success. success. Thank you. A veces fracasamos. Many times we fall. Lo importante no es cuán grande o cuán pequeño es tu enemigo. The important thing is not how big or small your enemy is. Lo importante es cuán grande es tu defensor. The important thing is how big your defender is. Aleluya. Amen. Santiago dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. James says, get closer to the Lord and He will come closer to you. Porque espera ver tu actitud. Dios espera ver tu actitud. Dios quiere que tú des el primer paso God waits for you to see your attitude. God waits for you to step first para entonces Él dar el próximo. so that He can take the next step with you. Dios pone el deseo en ti y te da la oportunidad a que reacciones. God gives you the desire and then He gives you the opportunity to step. El deseo de buscar a Dios, The desire to find the Lord. de tener una relación espiritual íntima con Have Dios, an intimate and spiritual de relationship servirlo, to serve Him. de responder a ese amor y entrega To His love and sacrifice. que Cristo, nuestro Señor, tuvo por ti y por mí. That same love that Christ had for you and for me. Cuando fue a la cruz, When He went to the cross, sufrió, He suffered, no midió el dolor, but He didn't measure His pain. pero hizo la obra. He gave Himself for you. Entonces, separados, dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Jesus said, separated from me, you can do nothing. No podemos vivir como se nos ocurra. We can't live how we want. No podemos vivir haciendo lo que creemos que es bueno We can't live doing things that we think is good y no lo que Dios quiere que hagamos. and not what the Lord wants us to do. Dios tiene un plan God has a plan y tú eres el ejecutor del plan. and you are the executioner of that plan. La obediencia a la voz de Dios te dará éxito. Suceso. Yeah, sorry. La obediencia a la voz de Dios te dará éxito. The following and the obedience of God's word and plan for your life will lead to success. Quiero que le presten atención a ciertas frases que yo voy a estar diciendo aquí. I want you guys to pay close attention to certain phrases that I'm going to say. La obediencia no tiene sustituto. Obedience doesn't have a substitute. Una obediencia retrasada es desobediencia. A late obedience is disobedience. La obediencia a Dios y a su palabra es la evidencia infalible de un amor sincero a Dios. An active obedience to the word of the Lord is, one more time, sorry, Es la evidencia is the evidence de un amor infalible of an a Dios. infallible love to the Lord. Entonces, no obedecemos para ser amados, So know this, we do not obey to be loved, sino como muestra de nuestro amor a Dios. instead as a show of our love for the Lord. Yo no obedezco la palabra de Dios para salvarme. I don't follow the word of God to save myself. Yo fui salvo porque acepté a Jesús como mi Salvador I was personal. saved because I accepted the Lord as my Savior. Pero obedezco la palabra de Dios como muestra de mi amor a Él. But I obey the word of God as a show of love to Him. Hace mucho tiempo dije una frase Recently I said a phrase, y la frase dice, en el reino de Dios and the phrase says, in the kingdom of God, todo se obtiene por fe. everything is obtained by faith, Déjame ver. yeah. Pero se mantiene por obediencia. But it's maintained by obedience. Eso lo que Dios te ha dado, So what God has given you, te toca a ti mantenerlo por it's up to obediencia. you to maintain it through obedience. Pablo dijo, es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. God says, Paul says, it is God that puts within us the want and the desire to do, but also through our own good desire. That's okay. ¿Por qué tenemos que someternos entonces a la voluntad de Dios? ¿Por qué yo necesito someterme a la voluntad de Dios? So why do I have to submit myself to the will of the Lord? Porque someternos a la voluntad de Dios traerá buenos resultados. Because submitting ourselves to the will of God brings good results. Porque cuando nos sometemos a la voluntad y al deseo de Dios para nuestras vidas,
Because when we submit ourselves to the will and desire of the Lord for our lives, comenzamos a vivir los principios del reino. we begin to live the principles of the kingdom. Los principios del reino producen vida The principles of the kingdom produce life, y lo que tiene vida da fruto. and what has life produces fruit. Pero lo que está muerto What is jamás, dead jamás podrá traernos ninguna bendición de parte de Dios. But what is dead can never bring us blessing from the Lord. Es por esa razón que yo he enseñado muchas veces que cada creyente necesita dos unciones. That's why I've taught many times that the believer needs two blessings, two anointments. La primera es la unción del Espíritu Santo. The first is the blessing and the anointment of the Holy Spirit. ¿Alguien puede decir amén? So, la primera es la unción del Espíritu So the Santo, first one is the blessing of the Holy Spirit, que está caracterizada por una vida de poder. which is characterized by a life of power. Hechos 1:8, todos no lo sabemos de memoria. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Acts 1:8 says, "You will receive power when you bring upon yourselves and it enters your life the Holy Spirit, and you shall be My witness. my witnesses." So, esta unción trae el poder de Dios que necesitamos para vivir la voluntad de Dios. So this blessing upon us will give us the power and the opportunity to live in the will of Christ, Y para hacer su obra con efectividad. and to be able to do His will with effectiveness, Para que el nombre de Jesús sea exaltado a través de nuestra vida. so that the name of Christ can be exalted through our lives. La Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. The Bible says that we were made in the opportunity to worship Him. Fuimos creados para alabanza de la We gloria were de made su for nombre. worship of His name. So, la segunda unción The second blessing es la unción de Cristo. is the anointment of Christ. Y la unción de Cristo es el carácter de Cristo formado en la vida del creyente. And that is the character of Christ formed within the believer's life. Esa unción te va a dar el poder, la capacidad That blessing will give you the power and the capacity, that anointing. that anointing, La capacidad para resistir los ataques del enemigo to be able to resist the attacks of the enemy que van a venir contra ti. that will come against you. Muchas veces van a venir en forma de tentación, Many times they will come in forms of temptation. otras veces van a venir como luchas espirituales y familiares Other times they will come as spiritual and familial battles, a las que no podrás responder a la manera de Dios of which you cannot sometimes respond in the manner of the Lord, a menos que el carácter de Cristo esté formado en ti. unless you have formed that character of Christ Y within you. mire lo que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Galatians 4:19 says, "Sons of mine, who continue to suffer pains of birth until Christ is formed within yourselves." So, la unción se refiere a la acción del Espíritu Santo que capacita, consagra y da poder a los creyentes The anointing is referring to the action of the Holy Spirit who capacitates us, who consecrates us and gives us the power of the believers para cumplir la voluntad de to Dios. complete the will of the Lord. So, este concepto se encuentra en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. This concept is found in the whole of the scripture, from the beginning to the end, Y es fundamental para entender la relación de Dios con el hombre. and is fundamental to understand the relationship between God and man. La palabra unción viene del hebreo mashash The word anointment comes from the word hebreo mashash, y significa ungir. Nosotros usamos el aceite, ¿verdad? Ellos también lo usaban, ahora lo vamos a ver. and it means to anoint with oil, Pero también significa consagrar. but also to consecrate. So, en la cultura bíblica, la unción era un ritual que se realizaba con aceite. In the Bible, anointment was a ritual used, and oil was used in the ritual, Simbolizando
dos cosas importantes. symbolizing two very important things. La elección The election y la preparación and the preparation de una persona para un propósito específico. of one person for a specific purpose. Déjeme darle un ejemplo para que entienda lo que estoy haciendo. Let lo me que give estoy you an diciendo. example. David es ungido por Samuel. David is anointed by Samuel. De hecho, no una vez, más de una vez. Not just once, but more than once. Y esa unción simbolizó la elección divina. And that anointment was a symbol of his divine election. Dios eligió a David porque era un hombre con un corazón conforme a su corazón. God elects David because David was a man with a heart conformed to God. So, esto marcaba el inicio de su liderazgo And this marks the beginning of his leadership. y la responsabilidad de gobernar con justicia, sabiduría, guiado por la dirección de Dios. And his responsibility to govern in justice and wisdom and guided through the direction of the Lord. So, ¿qué hizo esa unción? Capacitó a David para la función. So what did that anointment do? It capacitated David For the for function. his function. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús siendo guiado o ungido, por el Espíritu Santo. In the New Testament, we see Jesus being anointed by the Holy Spirit. Juan lo bautiza John baptizes him. y cuando sale del agua And when he comes out of the water, dice que se ve descender el Espíritu Santo como paloma it says that the Holy Spirit se oye la voz del descends in the Padre form of a dove, and we hear the voice of the Lord say. que dice, este es mi Hijo amado It says, "He is my beloved Son, en quien tengo contentamiento. in which I am content." So, esta unción So this anointment marca el inicio de su ministerio. marks his ministry's beginning. Hasta ahí Jesús ha estado trabajando carpintería, Until then, he was a carpenter. pero de ahí en adelante, But from then on, 3 años. 3 years, Dígale que está a su lado, 3 años. 3 years, No hizo falta más he didn't need anymore. para tener un impacto de miles de años. To have an impact of thousands of years. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Jesús, 100% hombre, fue ungido por el Espíritu Santo también. Because Jesus, being 100% man, was anointed by the Holy Spirit. Entonces, en Lucas 4:18 él declara esto: So in Luke 4:18 he says, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. "The Spirit of the Lord is within me and over me, because I have been anointed to bless the poor." So, la unción representa la presencia activa de Dios en la vida del creyente. La unción representa la presencia activa de Dios en la vida del creyente. The anointing represents the presence, the active presence of God in the life of the believer. No me necesitan. Pero no puedo predicar en español y en inglés al mismo tiempo. Aleluya. Entonces, ser guiados por el Espíritu To be guided by the Spirit significa que podemos experimentar means that we can experiment su poder transformador His transformational power en diferentes áreas de nuestra in vida different areas of our life, y tomar decisiones en línea con la voluntad de and Dios. make decisions in line with the will of the Lord. ¿Cuántas veces How many times hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios? have we made decisions outside of the will of the Lord? Yo quiero ver 4 propósitos I want to look de at 4 la unción. purposes for anointment. Y en Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. And in Isaiah 61 verses 1 through 3, Bueno, como yo estoy dando la cita, los que necesitan leerla en inglés, búsquenla en su teléfono. No la vamos a repetir en inglés. La voy a leer solo en español. Isaías 61, 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Estas son palabras proféticas que luego Jesús las retoma en la sinagoga en Capernaum. Pero las escribe Isaías hablando de sí mismo. these are prophetic words written, but they are taken into action when Christ is in the synagogue. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová, para gloria suya. Aleluya. Entonces, la primera o el primer propósito de la unción The first purpose of anointment es la predicación del evangelio a los pobres, a los humildes, a los afligidos. is the preaching to the poor, to the humble, and to the afflicted. So, Mateo 5, hablando Jesús de las bienaventuranzas, In Matthew 5, verses 3 and 4, Christ talking about the Beatitudes, yes, trae un poco de luz brings a little bit of light en este tema. to this term. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritus y bienaventurados los que lloran. He says, blessed are the poor in spirit, and blessed are those who cry. So, el evangelio fue diseñado para todos. Now, the gospel was written for everyone, Ustedes designed for everyone. se acuerdan de Zaqueo, Do you guys remember Zacchaeus? right? Zaqueo era un hombre súper rico He was a very, very rich man. y el Señor lo encontró ahí subido en el árbol. And the Lord found him hanging above on the trees. Déjame no usar el nombre del árbol porque está un poco complicado. Thank you. Entonces, si Jesús hace énfasis en los pobres, So if Christ makes emphasis for the poor, hay que alcanzar a los pobres. we have to reach out to the poor. ¿Quiere decir que los ricos tienen garantizada la salvación? Does that mean that the rich are guaranteed salvation? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no, which means the answer is no. De hecho, Jesús mismo dijo, más fácilmente entra un camello por la puerta chiquitica de la muralla, el ojo de la aguja, Yeah. Christ himself says it's easier for a camel to come through the eye of a needle que un rico en el reino de los cielos. than a rich man to enter the kingdom of heaven. So, los ricos también necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo, So the rich also need to listen to porque hay un solo medio de salvación because there is only one area or method of salvation, y es Jesús. and that is Christ. Aleluya. Ahora, pienso que hay una tendencia natural en el ser humano I believe that there is a natural tendency in man en ignorar al pobre, to ignore the poor, el menesteroso, the less desired, el que no tiene nada que aportar, the one that doesn't contribute anything, y al mismo tiempo reconocer al poderoso, and at the same time to recognize the powerful, al que huele bien, to the one that smells good, al que tiene mucho que aportar, the one that has a lot to contribute, pero que a veces es el que menos da. but many times it's the one that gives the least. ¿Sabe que yo he visto eso? I've seen that. Yo he visto gente que yo sé que son ricos, que tienen I've buenas seen people condiciones, financially well off y dar menos que aquellos que tienen menos que él. give less than those who have less than him. Pero ¿sabes qué? El que pesa los corazones But know this, that the one that weighs our hearts es el Señor. is the Lord. So, como precursores, como predicadores del Evangelio de Jesucristo, So like preachers of the gospel of Christ, nosotros estamos llamados a consolar a los que sufren, we are called to reach out to those that suffer, a asociarnos con los humildes associate with the humble, y a suplir para las necesidades de aquellos que tienen poco. and to supply for the needs of those that have little. So, déjenme compartir con ustedes una cita en Romanos capítulo 12, So we will be reading Romans 12. del versículo 9 en adelante. Y de nuevo lo vamos a leer solo en We español. will be reading it only in Spanish. Next time we will be doing both. Empieza. I'll have more notes. Empieza diciendo el apóstol, Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Dile al que está a tu lado, si me ama, que sea de verdad. If the Lord loves me, let it be for real. No finjas amarme y no lo hagas. Don't love me in a fake manner. So, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo,
seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre todos, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El segundo propósito es ministrar sanidad y vendaje a los enfermos espirituales y físicos quebrantados de corazón. The second purpose of anointment is to minister health, vendaje. Help me there. Health to the spiritually sick and the physically sick, and those that are sad or broken of heart. So, un área importante en la unción, en la que la unción del Espíritu Santo va a capacitarnos, An important area of the anointment of the Holy Spirit and how they will capacitate us es en la administración de los dones. is in the ministry of the Gift of the gifts. Spirit. Dang, that's a great word. Los dones han sido dados a la iglesia como instrumentos The gifts of the Holy Spirit have been given as instruments to the church para hacer la voluntad de Dios en la tierra to do the will of God on earth y para la edificación de la iglesia. and for the edification of the church. Así que el Espíritu Santo es quien nos capacita como siervos de Dios So it is the Holy Spirit that prepares us for service in the Lord, para poder ayudar a los enfermos espiritual y físicamente a recibir sanidad. to be able to provide help to those spiritually sick and physically sick to receive health, Healing. healing. Me he dado cuenta de que dentro de la iglesia del siglo XXI, I've noticed that within the church of the 21st century, una de las grandes necesidades del pueblo cristiano hoy es la sanidad interior. one of the greatest needs of the church today is the spirit or the internal healing. So, hay muchos cristianos que, a pesar de todo lo que Dios ha hecho por ellos, están llenos de heridas interiores. So there are many Christians that, regardless of all that God has done for them, are filled with internal pain. No se ven. They don't see it. Usted lo mira y no puede verlo. You don't notice. Pero esas heridas necesitan ser sanadas. But those cuts, those wounds need to be healed. O de lo contrario, Or otherwise, siempre vivirán una vida de derrota, you will always live a life of defeat, de amargura. of bitterness. Vamos, no sé si puede traducir esto. Patinando en el pasado. Returning to the past. So, lo que quiere decir esto es que en vez de poder seguir adelante, como dijera el apóstol Pablo, So instead of being able to continue forward like the Apostle Paul says, olvidándome lo que queda atrás forgetting what stays behind y extendiéndome a lo que está adelante, and extending to what lays ahead, prosigo a la meta. I can continue to the goal. Entonces, en vez de poder proseguir a la meta, Instead of being able to reach the finish un line, cristiano con esas a características, Christian with this internal pain que es salvo, that is saved, se va para el cielo, he's going to heaven, pero no logra llegar a la meta. but he can't get to the finish line. Se pasa el tiempo patinando en lo que le hicieron en el pasado, He spends his time stuck in the past en cómo lo ofendieron, and how they offended him en cómo lo dañaron. and how they wounded him. So, a veces los cristianos de nuestro tiempo Sometimes the Christians of our time, se convierten en cristianos de cristal. they become weak Christians, Christians of glass. ¿Te voy a hablar de la generación de cristal?
Have you heard of the glass generation? Esa es una generación que le gusta mucho jugar jueguitos y cosas así. It's a generation that likes to play a lot of games. La generación de cristal. Hay cristianos que son de cristal. There's Christians made of glass. Hay que tratarlo con delicadeza. You have to be very careful with them. Porque si no se ofenden Because if not, they get offended. y hasta se apartan. And sometimes they leave. Yo no estoy hablando de nada teórico. I'm not talking about a theory. Yo estoy hablando de realidades que yo he visto dentro de la iglesia. I'm talking about a reality that I've seen within the church. Cristianos de cristal. Christians of glass. ¿Cómo van a poder lograr separarse del pasado? How are they able to separate themselves from the past? A través del tercer propósito. And that is through the third purpose of El anointment. tercer propósito de la unción es The third purpose of anointment is romper ataduras breaking chains y proclamar libertad del pecado and proclaiming liberty from sin y del dominio de Satanás. and dominion, satanic dominion. So, yo he enseñado muchas veces que usted puede ser salvo e irse al cielo I've taught many times that you can be saved and go to heaven porque usted ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. because you have been made a new creature in Christ. Pero tristemente, But sadly, todavía vivir atado a muchas cosas de su still pasado. lived attached to the things of your past. Vicios. Vices. He conocido yo cristianos atados con vicios. Have I known Christians that Oh, have been yes. stuck with vices in their lives? Dependencias, Dependencies, amarguras, bitterness, resentimiento, resentment, rencores. anger. Y usted necesita identificar eso si hay algo de eso en su vida. And for you yourself, you need to be able to identify if you have any of those in your life. Tiene que romper eso en el nombre de You need Jesús. to break that in the name of Christ. Porque en Cristo toda maldición se tiene que Because in romper. the name of Christ, all curses will be broken. Renunciar. Renounce. Renounce. Y apartarse de ellas. Separate yourselves from them. Olvidando lo que queda atrás. Forgetting what stays in the past. Alguien puede decir conmigo, olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. And reaching for what is ahead of you. La victoria está adelante. The victory is ahead. La bendición está adelante. The blessing is ahead. Aquí atrás te pueden haber hecho mucho daño, Behind they could have done a lot of damage to you. pero la victoria está The adelante. victory is forward. No te la pierdas. Don't lose it. Extiéndete a lo que está adelante. Forward. Porque ahí está tu bendición. Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Otra cita que quiero compartir con ustedes para que ustedes vean cómo el apóstol maneja estos temas. I want to read it so that you can see how the apostle manages these situations. Efesios 4:17. Déjeme hacer una aclaración. Let me make a clarification. Pablo no le está escribiendo a la gente que vivía en Efesio y que no era cristiano. Paul wasn't talking to the Ephesians that weren't Christians that lived in Ephesus. Mire cómo es la cosa. Por ejemplo, esto no lo tienes que traducir. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos Paul begins his letter saying, to the saints y fieles and loyal en Cristo in Jesús Christ Jesus que están en Éfeso. that are in Ephesus. ¿A quién le está escribiendo Pablo? So who's Paul writing to? A la iglesia. To the church. A la iglesia. To the church. A los salvos. To the saved. A los que habían sido santificados To those that have been sanctified por el poder del by Espíritu the Santo. power of the Holy Spirit. Y mira lo que le va a decir ahora en el capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense que es casi un mandamiento lo que Pablo va a decir ahí. Esto digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos son los otros gentiles. Los que no son santos, los que no han sido santificados, los que no son salvos, a eso se refiere Pablo. Pero si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
del viejo hombre. So, ¿cómo venimos a Jesús? So how do we come to Christ? Con un viejo hombre, With an old man, with an old being, con una vieja vestidura. with old Garment. garments. Not literal garments, but figurative garments, spiritual Ya. garments. So, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. So, el consejo de Pablo a la iglesia So Paul's advice to the church es despójate de eso que no te conviene. is to get rid of that does not convenience you. Y renuévate en el espíritu de vuestra mente. And renew yourselves in the spirit of your mind. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. And dressed in the new man, dressed in the Lord. ¿Se recuerdan cuando le hablé de la unción de Cristo? Do you remember when I spoke about the anointment of Christ? La formación del carácter de Cristo en nosotros. The formation of Christ within ourselves. Ese es el nuevo hombre. That is the new man. El hombre que revela, que demuestra, que manifiesta la presencia de Cristo en nosotros. The man that demonstrates Christ within ourselves. So, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, mira por dónde va a empezar. Lo primero que le va a decir Pablo que tienen que quitarse de sus vidas. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. ¿Hay alguien aquí con problema de ira? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, o perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. So, Pablo da tremenda lista de cosas de las cuales nosotros los creyentes necesitamos despojarnos. So Paul gives a great list of things that we as Christians need to remove from ourselves. Ataduras que tienen que ser rotas. Chains that need to be broken. Dependencias del enemigo que tienen que quebrantarse. Dependencies of the enemy that we need to destroy. Porque estas son cosas que se anidan en el alma del ser humano. Because these are things that nest within the soul of the Christian. Recuérdate que el alma está representada por tu pensamiento, Remember that your soul is represented by your thought, por tu voluntad by your will, y por tus deseos. and by your desires. So, en esas áreas, So in these areas, a veces el enemigo trata de retenernos en el pasado. the enemy tries to keep us in the past. La cuarta o el cuarto propósito es la apertura de los ojos espirituales. The fourth purpose of the anointment is the opening of our spiritual eyes. Hace mucho tiempo atrás nosotros estuvimos orando y orando y orando por una petición. Recently, we have been praying and praying and praying for one need. Y era que el Señor abriera los ojos espirituales. And that was for the Lord to open spiritual eyes. Porque a veces nuestros ojos espirituales están vendados. Because sometimes our spiritual eyes are covered. Ahora, lo que decía el profeta Isaías era apertura de los ojos espirituales de los perdidos. ¿Qué es un perdido? Sorry, Yeah. Isaiah, right? Ya. Isaiah wrote that we must be able to open spiritual eyes of those that are lost. ¿Quién es un perdido? Now, who is lost? Todo aquel que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal está perdido. All those who have not received Christ as their personal Savior are lost. No tengo otra manera de decirlo. There is no other way of saying it. Porque para decirlo de otra manera, Because to say it any other way, yo tendría que inventar algo que no está en la I Biblia. would have to invent something that isn't in the Bible. So, déjeme leerle lo que está en la Biblia. So let me read what is in the Bible. Juan 3, 16 al 18. John Todos, 3:16 to 18. todos se saben el 16. Porque de tal manera
Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. I'm going to read that one because I have that one. You want? Yeah. Okay. John 3:16 to 18 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." Entonces, ¿es cuestión de religión? Now, is it a question of religion? ¿Es ser esto y no ser aquello? Is it being this and not that? No. No. Lo que sucede es que hay religiones que no te acercan a Dios. What ends up happening is that there are religions that do not bring you closer to God. So, debido a sus enseñanzas contradictorias a la palabra de Dios, te separan. Now, due to their contradictory teachings of the word of the Lord, they separate them from you. De hecho, hay religiones que tienen códigos que son superiores para ellos a la palabra de Dios. There are even religions that have codes for themselves that they believe are superior to the word of the Lord. So, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, So we believe that the word of God is written here in the Bible. la palabra de Dios autoritativa e inspirada. Authoritative and inspired. So, ¿dónde está la regla de vida? En la palabra. So where is the rule for living? In the Bible. So, yo estaba, perdón, ahora fui yo que me perdí. Here. Debido a sus Ok. So, las enseñanzas contradictorias a la palabra de Dios te separan, te alejan de llegar a tener una relación personal con Dios They separate you from the ability to have a personal relationship with God a través de Jesucristo, through Christ. porque no hay otra vía. Because there is no other way. So, si la religión promueve adoración de imágenes, So if the religion promotes adoring images, te está alejando de Dios. it's separating you from God. ¿Por qué? Porque Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4, dice que no debemos hacernos imágenes de nada, ni arriba en la tierra, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No debemos postrarnos ni adorarnos a ellas. Because Exodus says that we should not make images of things in heaven, on earth, or below the earth, and we should not prostrate ourselves to them. Entonces hay alguien que dirá, bueno, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. But there's someone that might say, but Pastor, that's from the Old Testament. Bueno, en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, Well, in the reconciliation of Jerusalem in Acts 15, los discípulos llegan a esta conclusión. the disciples come to this conclusion. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no impongamos otra carga más que esta. You just have to read that one. Ok. Que se aparten de lo contaminado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas cuatro cosas pasaron de la ley a la gracia. Y nosotros no podemos ignorarla. Si la religión enseña que Jesucristo no es Dios, If the religion teaches that Jesus Christ is not Lord, que la Trinidad no that the existe Trinity does not exist, y que el Espíritu Santo es una fuerza, and that the Holy Spirit is a force, no parte de la deidad, not part of the Godhead, bueno, te está separando de well, Dios. then it's separating you from God. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a nuestro alrededor hay muchas cosas corriendo más que estas que yo he mencionado, And we have to be careful because around us there are a lot of these different ideas running around que pueden desviar nuestra fe. that could separate and could divert our faith. Entonces, la unción And so the anointment te ayudará. It's gonna help. will help A aquellos, debo reparafrasear lo que dije, la unción ayudará a aquellos que están ciegos
The anointment will help those that are blind spiritually, que han sido cegados por la religión, that have been sealed by religion, a que sus ojos se abran to be able to open their eyes y se den cuenta que hay un solo camino para llegar a Dios. and to realize that there is only one way to reach the Lord. Porque Jesús lo estableció. Because Jesus Christ himself established. Yo soy el camino, He said, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Nadie, No one, dile al que está a tu lado, nadie no one llega al Padre gets to the Father si no es por Él. if not through me. Entonces pregunto, ¿hay yugos en tu vida, en tu familia, que necesitas que se pudran? So I ask, are there yokes in your life and in your family that you need to destroy? Busca el ser lleno del Espíritu de Dios Look for the spiritual filling of the Holy Spirit, para que su unción pudra el yugo. so that His anointment will destroy the yoke. Bueno, pastor, ¿y cómo hago eso? And Pastor, how do I do that? ¿Qué hago? What do I do? En primer lugar, tienes que desearlo en tu corazón. First things first, you need to desire it. Si no hay un ardiente deseo de experimentar esa unción fresca de If Dios, you don't have a burning desire to experiment the love and compassion of Christ, va a estar ahí, it's going to be there. vas a ver a otros You're going to see disfrutarla, others enjoy vas a ver it. a otros ser bendecidos You're going to see others get blessed, y te lo vas a perder and tú. you're going to miss it. Eso empieza con el deseo del corazón. So start with your desire. Pero también tienes que buscar en ayuno y en oración de Dios, But you also need to look for it in prayer and fasting, rompiendo los prejuicios breaking the prejudices acerca de la llenura del Espíritu Santo. according to the filling of the Holy Spirit. Y Dios será fiel en contestar tu oración. And the Lord will be faithful in answering your Y prayer. no solo habrá sido sellado con el Espíritu de la promesa para el día de la redención, And not only will you be sealed by the Holy Spirit for the day of judgment of the redemption, of the redemption, sino que te dará la plenitud para que vivas cada instante de tu vida guiado por el Espíritu de Dios. but He will also give you the fullness of every day to be able to live in the will of God. Ahora escúchame, Now listen, porque aquí están mis frases terminales. because these are my last words. No somos perfectos. We are not perfect. Estamos en un proceso We are in a process en el cual Dios está trabajando en nosotros. in which God is working within us. Ríndete, Submit yourself. ríndete. Submit yourself. Él sabe lo que tú necesitas. He knows what you need. Ponte de pie. Let's stand. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque en ella tenemos la esperanza de saber que eres un Dios que anhelas que tu pueblo tenga una relación directa, personal contigo a través de tu Espíritu Santo. Hoy rendimos nuestros corazones y te rogamos, Padre, que nos llenes una vez más. Llénanos de la unción, de la presencia de tu Espíritu y danos el éxito en la vida para el cual tú nos creaste. Un éxito que traiga gloria al nombre de Jesús. Señor, hoy te bendecimos, te damos gracias y te pedimos, Dios, que nos ayudes a vivir cada día de nuestra vida en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.